Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. Estaba pensando en la Navidad, por eso me entreveré. Martín, felicidad. Muchas gracias, Natalia. Siempre el deseo, ante todo los buenos deseos. Está muy bien, se valora mucho, esperemos que hayan pasado bien, extendemos ese deseo de felicidades y hay que hacer mucho esfuerzo en el comienzo de la emisión de hoy para no decir buen lunes en lugar de buen martes, que es lo que cabe, porque también estamos un poco con esa cabeza. Pero ya con la semana bastante avanzada surgen temas muy importantes que vamos a manejar. Y hay que hacer también un esfuerzo cuando hablamos de felicidad por el tema que les presentamos a continuación. En las últimas 72 horas hubo 9 homicidios en todo el país, lo que incluye a una adolescente que fue impactada por una bala perdida en el barrio Peñarol. En paralelo con esta situación continúa la discusión sobre la habilitación de los allanamientos nocturnos, propuesta que será plebiscitada el año que viene y que hoy fue defendida por el ministro de Defensa Nacional, Javier García. Sin embargo, hay otras voces, porque desde la sociedad civil se asegura que es una práctica que en otros países no ha dado resultado, por lo menos en el combate al crimen organizado. Y en este contexto, vecinos y vecinas de Marconi recientemente denunciaron lesiones y abuso a cargo de policías de la seccional 17, del Grupo Pado y de la Guardia Republicana. La mayoría de las víctimas que han denunciado son mujeres heridas con balas de goma, lo que incluye a una menor de edad gravemente dañada luego de esos procedimientos que se denuncian. Bueno, este es uno de los temas que desarrollaremos en esta edición, pero hay más. Vamos a repasar los titulares de martes. La conflictividad laboral de 2023 en Uruguay fue la más alta de los últimos 20 años, aunque se espera una reducción en 2024. La construcción y la educación son los sectores que más aportan a este índice. Fueron 35 los imputados en lo que va del año por graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Este año es el más prolífico en relación a la persecución de los crímenes de la dictadura. El Ministerio de Desarrollo Social, el de Industria, Energía y Minería y ANCAP definieron mantener la bonificación de 50% en las recargas de garrafas de Supergas para personas beneficiarias de programas del MIDES. Choferes de Uber se movilizaron para denunciar y reclamar incumplimientos por parte de la empresa en relación a un beneficio por viajes realizados durante las fiestas. El ciclo electoral es una de las causas del aumento del gasto público para 2024, según el análisis de un experto del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. A partir del 3 de enero se llevará adelante la edición número 11 del Festival Montevideo de las Artes, con 125 funciones con entrada libre y gratuita, en las que participarán 120 artistas y técnicos. Esta madrugada se retomaron los turnos de recolección de residuos en Montevideo. El fin de semana se alcanzó 83% de contenedores vaciados y se levantaron unas 330 toneladas de basura. El gobierno argentino anunció el inicio de una auditoría en todos los planes sociales de potenciar trabajo y ya dio de baja a más de 8.000 contratos, aunque podrían llegar a ser 160.000. Cuando transcurren 81 días de guerra en la Franja de Gaza entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas, las víctimas mortales alcanzaron las 21.000 y 55.000 son las personas heridas. Aquí TV Ciudad, como siempre, también se puede ver en la web del canal tvciudad.ui o a través de YouTube, donde en vivo y en directo se sigue cada una de nuestras ediciones informativas. Tenemos móvil para empezar y a eso vamos justamente. Sí, Martín, tenemos a dos de nuestros compañeros en distintos puntos de la capital. Empezamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Diego Martini con una mirada política del tema que teníamos en portada. Diego, la cantidad de homicidios, esta propuesta de allanamientos. Adelante. Natalia, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Así es, desde el viernes hasta hoy se llevan contabilizados 9 homicidios. Llevábamos 8 hasta la jornada de ayer y hoy, lamentablemente, hace un rato nos enteramos que la adolescente de 14 años que permanecía internada en CTI en el Pereira Rosell, el hospital Pereira Rosell, por el impacto de una bala perdida, lamentablemente perdió la vida. También hay otra joven de 20 años en Durazno que está internada grave también por una bala perdida y por lo menos en diciembre contabilizamos al menos 5 casos en que hubo personas heridas justamente por este tema. Sobre esto vamos a hablar un rato con la diputada Frente Amplista Betiana Díaz. Bueno, y cifras récord de conflictividad laboral en este año que termina. Sobre eso nos habla Martín Duarte.
Natalia, Martín, buenas tardes para ustedes. Sí, se dio un crecimiento en esta medición, este informe que presenta la Universidad Católica del Uruguay, que mide entre enero y noviembre. La conflictividad laboral creció un 14% con 43 con respecto al 2022. Esto equivale a 118 conflictos que tuvieron paralización y 5 paros generales. En algunos minutos vamos a estar ampliando estas cifras y conocer qué pasará también en el 2024. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, reiteró que el proceso de presupuestación de 370 personas en su ministerio va a ser por 8 horas y sin aumento salarial, pese al pedido sindical en sentido contrario. Pueden ser la vía del decreto del Poder Ejecutivo o la vía de la firma de convenios colectivos, que son los instrumentos que actualmente se han utilizado en otros organismos y que son claramente implementables para el MIDES también. El Ministerio de Desarrollo Social tuvo una sola postura y no tiene reversa. Lo hemos dicho en diferentes oportunidades. Acá, a partir de un artículo de la rendición de cuentas, estaba la opción de quienes tenían un contrato renovado cada año de ser funcionario público. Era una opción. Y lo que dijimos es, quien toma esa opción, está el estatuto del funcionario público que requiere 8 horas. Bien, comenzamos con el desarrollo de la información. Vecinos y vecinas del barrio Marconi denunciaron ante Fiscalía lesiones y abuso de funciones por parte de policías de la seccional 17 del Grupo Pado y de la Guardia Republicana. Los hechos denunciados ocurrieron durante la noche del 3 de diciembre, cuando 9 personas resultaron heridas luego del uso de balas de goma. La mayoría de esas personas heridas son mujeres, precisamente, que se manifestaban contra otro procedimiento policial en el momento en el que fueron, según dice, reprimidas de esa manera. Los vecinos, representados por el Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, denuncian lesiones de distinta gravedad, con balines de goma, palos, pisotones y golpes. Según el documento presentado en Fiscalía, un hombre que intentaba filmar un brutal procedimiento policial fue violentado por los policías en cuestión, que pidieron refuerzos. A raíz de los gritos de auxilio, algunos de sus vecinos y vecinas salieron de las casas para saber qué estaba aconteciendo. Al manifestar su desacuerdo con la violencia de los funcionarios, fueron sometidos a destratos. Los sucesos consisten básicamente en hechos de violencia policial, en lesiones de distintos grados que sufrieron sobre todo vecinas mujeres en manos de funcionarios policiales varones. Se trató básicamente de una balacera tan indiscriminada como injustificada que derivó en más de 9 vecinas heridas, y nosotros nos encontramos actualmente acompañando la denuncia de un grupo de estos vecinos. Nosotros también solicitamos informes y diligencias para tratar de esclarecer el origen de esta violencia tan desmedida, ¿no?, que parece no tener nada que ver con un procedimiento policial investigativo, sino más bien parecería tener origen en una riña callejera muy menor, en un episodio de represión policial muy menor que derivó nuevamente en más de 10 vecinas heridas, lo que demuestra también la desproporcionalidad de los recursos porque intervinieron grupos especializados de la policía, ¿no? Además de los funcionarios que presuntamente habrían participado y que pertenecen, parecería, a la seccional 17, también intervinieron funcionarios de la Guardia Republicana. Por eso no entendemos, de nuevo, lo desmedido de los recursos utilizados y la violencia para terminar baleando vecinas mujeres que son todas trabajadoras, e incluso, y lo queremos subrayar, el caso de una menor de edad que sufrió una perforación en un seno por una bala de goma, ¿no? Los hechos denunciados también incluyen el incumplimiento de protocolos de asistencia médica por parte de instituciones de salud. Presenta Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. En paralelo con esto, repercusiones vinculadas a los 9 homicidios que se han acumulado en las últimas 72 horas. Lo adelantó Diego Martini, lo mencionamos en la portada y lo desarrolla Diego desde el móvil. Así es, compañeros. Bueno, se contabilizaron 9 homicidios y, como decíamos, eran 8. Hasta hace un rato se confirmó lamentablemente el fallecimiento de Kiara, la joven de 14 años que estaba jugando en Nochebuena cuando un impacto, una bala perdida, dio contra ella. Estaba internada en el hospital
Pereira Rosell, y lamentablemente falleció. Pero también hubo otros heridos a lo largo del país. También hay una joven de 20 años que está herida de gravedad por el mismo motivo. Estaba para ingresar a una fiesta y una bala perdida impactó contra ella. Hubo otros heridos en Salto y en San José. Repasamos en este informe cómo se dieron los hechos desde el viernes hasta la jornada de ayer. El viernes en la noche, un joven de 22 años de edad fue asesinado y otros 3 resultaron heridos en una fiesta en Costa Azul Rocha. Por el caso, la Fiscalía imputó a 2 ciudadanos argentinos por autoría, coautoría y tentativa de homicidio por haber herido a otros jóvenes. Se dispuso de 150 días de prisión preventiva. También en la noche del viernes, un hombre de 32 años fue asesinado en el barrio Belvedere de Montevideo. El sábado, 3 personas fueron asesinadas en Estación Floresta en el marco de una rapiña a una mercería. Se trató de la dueña del comercio de 62 años, su pareja de 53 y su yerno de 37. Los responsables fueron 2 delincuentes que llegaron al lugar y una vez allí realizaron no menos de 6 disparos sin mediar palabra. Por este caso, la policía detuvo a un joven de 21 años este lunes tras una serie de allanamientos realizados en La Floresta, Canelones y en Montevideo. A su vez, hay una orden de captura para otro de los sospechosos, Claudio Andrés Cancelo Román. Durante la noche del domingo, un hombre fue asesinado de un disparo en Flor de Maronias. También esa noche, una adolescente de 14 años resultó herida por una bala perdida en Peñarol y en las últimas horas perdió la vida en el hospital Pereira Rosell. Este lunes, el cuerpo de una mujer fue hallada al costado de la vía del tren en Puntas de Manga. Un rato después, en una casa cercana, se encontró otro cuerpo. Ambos cadáveres tenían signos de violencia. En Durazno, una mujer de 20 años está grave tras recibir un disparo producto de una bala perdida mientras esperaba ingresar en una fiesta. Bien, para hablar de esto ya estamos en contacto con la diputada Frente Amplista Betiana Díaz, a quien le agradecemos por estos minutos. Bueno, Betiana, un fin de semana muy complicado en materia de homicidio. Sí, un fin de semana muy complejo, que además evidencia una realidad que es el incremento de la violencia. Hay diferentes situaciones, ahí hay heridos colaterales, ¿no? Hay ajuste de cuentas, pero sin duda que habla de una realidad donde viene aumentando la tasa de homicidios. Cerramos casi que el 4º año de gobierno, es un quinquenio que viene siendo sangriento y a nosotros de verdad que nos enciende algunas alertas, en particular la falta de respuestas, ¿no? Lo dubitativo y errático que ha sido el gobierno a la hora de diseñar medidas basadas en evidencia, y eso creo que lo está pagando la población. No vamos a cerrar un año con casi 400 homicidios y lejos de ser un motivo para hacer política electoral o política partidaria, nos tiene que llamar a la reflexión como sistema político, pero para eso tenemos que tener el compromiso de todas las partes del sistema. ¿Esperaban que se dieran más respuestas o sobre todo más apariciones, por ejemplo, después que hubo un cambio de ministro? Bueno, yo creo que las apariciones que ha hecho el nuevo ministro Martinelli han sido, incluso en algún sentido, positivas, diciendo, reconociendo los errores y los aciertos de cada uno de los diferentes gobiernos. Lo que es claro es que no hay una estrategia hoy, ¿no? Se va Heber del ministerio y en realidad los problemas que ya existían en lo que tiene que ver con la gestión de la seguridad no van a mejorar en muy poco tiempo. Esto obviamente que tiene que encender muchas alarmas. Ahora, sí, de repente nos gustaría por lo menos que se nos plantee a la población y también al resto de los actores del sistema político cuál va a ser la estrategia de ahora en más, ¿no? Porque las políticas de saturación y de shock, bien lo han dicho los propios alcaldes de los diferentes municipios donde se está interviniendo, solucionan el problema tipo parche, un par de días, pero luego la situación vuelve a ser la misma, ¿no? Y hoy aparecen arriba de la mesa una serie de medidas que se están discutiendo también por voces muy importantes del actual oficialismo, que tienen que ver, por ejemplo, con el allanamiento nocturno, pero que en realidad no solucionan los problemas de fondo que tenemos, donde evidentemente el narcotráfico y el mercado de las drogas es un eje central de esta problemática. Vos sos una de las diputadas que suele recorrer los barrios. ¿Qué plantean los vecinos en torno a la seguridad? Bueno, de verdad los vecinos nos plantean situaciones muy críticas. Las respuestas son muy puntuales, como decía.
se ha abandonado otras formas de patrullaje, sobre todo en los barrios de la periferia, ¿no? Donde aparecen ahora estos operativos como de saturación. Pero bueno, el problema es la ausencia de la presencia del Estado, ¿no? Y eso lo sienten los vecinos, porque incluso en aquellos espacios que son sociales, que son comunitarios, donde se construye comunidad, estos problemas están atravesando la cotidianidad de estos lugares y también se ve impactada la población. Pero además, cuando uno empieza a ver todo lo que se le suma a esta problemática de repliegue del Estado desde el 2020 hasta ahora, en términos interinstitucionales, ¿no? Hay que ver, bueno, todos los programas que Cerro Mides, la falta de presencia en el territorio, también de alguna forma cómo impacta cómo se empeora la calidad de trabajo de la policía en todos estos años, incluso perdiendo salario real, no teniendo las garantías a la hora de salir a la calle. Eso lo sienten los vecinos, lo sienten todos los días y nos lo plantean cada vez que salimos a los barrios, y es parte de lo que hay que mejorar de forma urgente, ¿no? Porque no podemos seguir lamentando más muertes de este tipo, porque las balas no es que se pierden, sino que se encuentran con gente inocente y realmente el Ministerio del Interior no ha dado respuestas serias en este sentido. Cuando hablamos de lo que ha sido, bueno, todo lo que empeora la política de convivencia ciudadana, hablamos justamente de este repliegue en determinadas políticas y, bueno, de retomar algunas, pero muy tarde, ¿no? Y hoy tenemos algunos fenómenos instalados en Uruguay que no son nuevos, pero que vienen en un proceso que de alguna forma, cuando uno ve este collar de perlas desde la LUC hasta ahora, que tiene que ver con la flexibilización de los controles, que tiene que ver con disminuir el presupuesto para equipamiento policial, para controles aduaneros, para controles portuarios, aéreos, no extrañan, ¿no? El problema es que estamos en una situación muy crítica hoy. Diputada Betina Díaz, muchas gracias. Gracias. Volvemos a estudios, compañeros. Presentó Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. A todo esto, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, propuso alcanzar un acuerdo interpartidario para combatir al crimen organizado y en particular al narcotráfico. Además, se manifestó a favor de la propuesta de habilitar los allanamientos nocturnos, que será plebiscitada en octubre del año que viene. La mayor amenaza institucional democrática para todos los países, pero nosotros vivimos, y este es el nuestro, en nuestro país, es el crimen organizado, el narcotráfico. Por lo tanto, no hay que mirarlo, me parece, en tono de ventajas menores, sino de proteger la institucionalidad del país. Y por eso lo he dicho en otras circunstancias, que creo que todos los partidos políticos tenemos que, si coincidimos en el diagnóstico, darnos cuenta que tenemos una responsabilidad que trasciende los gobiernos de cada uno. El ministro de Defensa y dirigente nacionalista Javier García destacó la necesidad de habilitar los allanamientos nocturnos para combatir el narcotráfico. La verdad que nos parece un instrumento que todos deberíamos estar de acuerdo para tener dentro de la cartera de instrumentos para combatir al crimen organizado y el narcotráfico. Y yo espero que estas opiniones contrarias que hay, por ejemplo, del Frente Amplio, he escuchado opiniones contrarias, decir, bueno, a ver, ¿cómo se sostiene? ¿Cómo puede sostenerse, mantener a la justicia atada de manos para que, miren qué increíble, entre comillas, lo que voy a decir es entre comillas, la Constitución termine protegiendo que de noche no se puedan allanar bocas de droga? Cuando digo que protege, porque hay una disposición que inhibe a la justicia, la tiene atada de manos. Y nosotros queremos liberar las manos de la justicia para que pueda, las 24 horas del día, tener instrumentos para combatir el narcotráfico. Según el abogado e investigador penal Martín Fernández, los países que tienen habilitado el allanamiento nocturno no debilitaron ni al narcotráfico ni al crimen organizado. El docente señaló que lo central, a su criterio, es investigar la proximidad entre el narcotráfico y el Estado. En principio podemos decir que no soluciona. Una de las pruebas más claras de esto es que los países que tienen el allanamiento nocturno o habilitan su posibilidad, de ninguna manera han hecho retroceder al fenómeno del narcotráfico o la criminalidad organizada. Quiero poner un ejemplo muy puntual. El narco que nos ha tocado por padrón a este país estuvo en varias jurisdicciones en las que tienen allanamiento nocturno y sin embargo
sigue digamos, prófugo de la justicia. Nos acercamos al tiempo eleccionario, dejamos de lado las políticas que sí podrían transformar la realidad y empezamos a recurrir a las viejas herramientas, que es decir, voy a luchar, voy a combatir, voy a entrar con fuerza bruta a las casas y vamos a limpiar todo de esta gente. Eso no ha funcionado. A diferencia de los impulsores de la iniciativa, Fernández señaló que el personal policial queda más expuesto en procedimientos nocturnos. Lo importante acá es la proximidad del fenómeno narco con el Estado, del fenómeno del narcotráfico con las financieras, con la policía, con los jueces, con los fiscales, con los abogados. Ese es el tema que hay que investigar. ¿Qué tan próximo está? ¿Estás muy cerca? Tenés un problema. Hasta aquí agenda de seguridad, ahora agenda laboral, tema de móvil con Martín Duarte, que más temprano hizo su adelanto. Adelante, Martín. Gracias, Martín. Sí, les comentábamos que el Departamento de Estudios Organizacionales de la Universidad Católica del Uruguay presentó su informe anual en torno a la conflictividad laboral. Dábamos cuenta de un crecimiento del 14,43% con respecto al 2022 y algunos indicadores interesantes para estar analizando. Justamente estamos con la directora del departamento, Eloísa González, que le damos las buenas tardes, para definirnos de alguna forma la foto que brinda este informe anual, más allá del mensual que presentan, donde la conflictividad creció por encima del 14%. Sí, ahí está. Buenas tardes, muchas gracias. Efectivamente, la conflictividad laboral se situó en el nivel más alto en los últimos 20 años. Es la conflictividad que nosotros llamamos global. Esto implica que la conflictividad global no solo incluye los paros sectoriales, sino también los paros generales. En este caso lo menciono especialmente porque esta conflictividad se explica por la realización de 5 paros generales en este año, algunos vinculados con reivindicaciones más macro, como por ejemplo la reforma de la seguridad social, digamos en contra de esta reforma, 2 de ellos, así como también por el Día de la Mujer o por ejemplo otro en conmemoración a los 50 años de la huelga general. Esto lo menciono porque a diferencia de otros años, nosotros seguimos estas estadísticas desde el año 1995 y es interesante observar cuáles son las causas que disparan, ¿no?, la conflictividad en los distintos años de gobierno. En este año en particular, que estamos en el penúltimo año de gobierno, la conflictividad suele ascender sistemáticamente por razones naturales, de que es la última ronda de negociación salarial, la última rendición de cuentas en general, y esto implica, bueno, mucho movimiento de los actores sociales. Sin embargo, en este periodo en particular podemos destacar que la conflictividad global aumentó por estos 5 paros generales que yo mencionaba, que tienen más que ver con reivindicaciones más macro, más generales o más político-ideológicas, dependiendo de cuáles miremos, pero es claro que no se debe a la causa clásica que tiene que ver con la ronda en los privados o con la rendición en los públicos. Esto es, de acuerdo a lo que nosotros venimos estudiando desde el año 1995, tiene que ver, digamos, podríamos decir que se cumple la tendencia, pero las causas varían. Hay 2 aspectos que son interesantes de analizar. Por un lado, la conflictividad que se centró en los primeros meses del año y por otro lado, 2 sectores que fueron por ahí donde más incidió y más se dio la conflictividad, que fue en la educación y la construcción, ¿no? Sí, efectivamente, marzo y abril fueron los meses más altos si lo estudiamos mensualmente. Esto se debe a esto que vos comentabas, sobre todo en la construcción. Las 2 ramas que tuvieron mayor conflictividad este año fueron la construcción y la educación. La construcción, sobre todo, por una serie de paros que realizó, sí en relación a la ronda de negociación salarial, vinculado con un convenio de avances. La educación también tuvo algunos paros por mayor presupuesto, también por otros temas. Por ejemplo, hubo un conflicto muy destacado que fue el del IABA. Y también, bueno, otros conflictos que tienen que ver con violencia en el ámbito de la educación, que también suelen aumentar el índice. Si miramos, de hecho, las causas que hacen aumentar la educación, también podemos vincularlo con el 2024, ya que posiblemente es uno de los temas que queda, la reforma de la educación, también sobre la mesa, que podría generar alguna conflictividad hacia el año entrante, pensando que si bien es el último año de gobierno, que nosotros tenemos estudiado que la conflictividad suele bajar, bueno, podríamos igual decir que hay algunos temas en agenda, como las 2 reformas, la de la seguridad social y la de educación, que quedan en el tapete y que podrían eventualmente generar algún paro de este tipo general, como el que mencionábamos recién, que son los que, bueno, muchas veces, dependiendo quiénes se adhieran, ¿no?, y demás, pero si son tanto generales o parciales, pueden disparar el índice más allá de los conflictos más micro, que bueno, que tienden a bajar
ya que los actores están concentrados, bueno, en las distintas campañas, sobre todo la electoral, pero también en este caso puede ser con las firmas del plebiscito, etc. O sea, no está tan claro que la conflictividad vaya a bajar para el 2024. Nosotros creemos que según lo que venimos estudiando, observamos que debería bajar. Sin embargo, igual nos interesa aclarar que hay eventos que no podemos prever, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, que no siempre la tendencia se cumple porque después, digamos, la vida real es más interesante. Ocurren cosas que a veces, por ejemplo, nosotros vimos paros generales en relación a la ley de urgente consideración, que podría ocurrir lo mismo con estas leyes que estamos conversando ahora, que quedan hacia el año que viene como una posibilidad, digamos. No podemos decir que va a bajar, pero tendemos a pensar que, por lo que tenemos estudiado, que en el último año de gobierno, dado que las energías están puestas en otro lado, la conflictividad laboral disminuye. Eloísa, muchas gracias por estos minutos, haciendo referencia a este informe que presentó la Universidad Católica del Uruguay y que, trasladamos también a los televidentes. Y es pie, porque choferes de Uber se movilizaron esta mañana porque, según lo que denuncian, la multinacional había propuesto o había asegurado que existirían bonificaciones para el personal que realizara determinada cantidad de viajes durante las fiestas y que eso no se está cumpliendo. Las y los trabajadores aseguran que la multinacional retiró el beneficio luego de que varias personas habían alcanzado esa meta. La semana pasada nos mandaron promociones en la aplicación, a través de la aplicación, para realizar una X cantidad de viajes, ¿no? La cual comprendía era un pago primero de 3.000 pesos y después 7.000 pesos más que compensaban el total de 10.000 pesos. Muchísimos choferes la completaron, la promoción, e inmediatamente después que se completaron, Uber las acreditó en la billetera. Y y algunos no la completaron, porque no pudieron, lo que fuera. Pero ¿qué pasa? Después que las acreditaron en la billetera, al otro día la quitaron, mandando un mail a cada uno de nosotros que era porque la aplicación había cometido un error o algo similar. El asunto es que nosotros la hicimos, tal cual Uber nos pidió que la hiciéramos, aceptamos lo que Uber decía y después que la realizamos, que todos nos movimos a hacerla, nos pagaron, sí, a la billetera, pero después nos sacaron el dinero. Entonces, pensando en la fecha, imagino que si alguien lograba hacer esa diferencia de 10.000 pesos, capaz que ya se la gastó incluso. No, muchos la sacaron, la pusieron en el banco y se la gastaron. Muchos fuimos ese mismo día que la acreditaron al banco, la transferimos al banco y la sacamos contando para la fiesta. Nos sentimos estafados, nos sentimos heridos, porque nos usaron para levantar una cantidad de viajes que les produjo una cantidad de ganancia y nosotros nos sacaron la plata. Que todos contaban con la plata para poder pasar una Navidad un poco mejor. Digamos que vendría a ser como un aguinaldo, ¿tá? Un aguinaldo que nos sacaron. Y desde el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT se espera que el año que viene aumente el gasto público, entre otras razones, por el ciclo electoral. Habló de esto el economista Pablo Darrocha, que dijo que estamos en un momento de deterioro del resultado fiscal. Por supuesto que los datos indican que estamos al mismo nivel de déficit fiscal de cuando asumió este gobierno, con la diferencia que este gobierno instó a utilizar e incorporar una regla fiscal que tendiera un poco la posibilidad de mejorarlo, y esto no se produjo a pesar de la regla fiscal. Entonces uno tendría que indagar en las causas de este deterioro. Y no hay duda, cuando uno analiza qué fue lo que sucedió en manejo de cuentas fiscales, fue que hubo un gran recorte, fundamentalmente en los salarios y en partidas presupuestales, en políticas públicas clave como salud, educación y vivienda. Ahora, ¿qué se puede esperar de cara a los próximos años? Y yo creo que en la medida que se van a seguir incorporando pautas de ajuste, de recuperación en los públicos, el aumento del gasto va a darse. También están previstos aumentos en las partidas, quizá con una cuestión más clientelar, pensando en las elecciones. Pero está claro que no solamente desde acá, sino también otros organismos, otros analistas coinciden que incluso con esta administración, incluso a pesar de la regla fiscal, estamos evidenciando lo que podríamos decir un sesgo expansionista en el gasto público, fruto también del ciclo electoral.
Bueno, última columna de análisis económico del año, así que le damos una gran bienvenida a nuestro compañero Germán de Agosto. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andas, Nati? ¿Todo bien? Feliz Navidad primero. Muchas Momento gracias, de igualmente. buenos deseos, es este. Y a proyectar, pero primero hay que hacer balances, ¿no? Sí, vamos a combinar un poco de balances con un poco de perspectiva y arrancamos del mundo, bajamos a la región y luego terminamos con Uruguay, si te parece. Bien, ¿Sí? perfecto. Entonces, lo primero que tenemos es, lo que estamos viendo en la placa, es el gráfico de lo que ha sido el crecimiento mundial durante los últimos 45 años, ¿sí? Solamente para ilustrar que el 2023... como también el 2024 y el 2025, que son las torrecitas verdes que vemos porque justamente son proyecciones, vamos a tener un mundo que crece poco. ¿Qué es que crece poco? Que crece por debajo de lo que ha sido el promedio desde 1980, que es lo que marca la línea roja punteada, eso es 3,6%. Ahora el mundo converge un crecimiento más bajito del entorno de 3% y por ende, del punto de vista de una economía pequeña y abierta, bueno, eso es menos demanda. ¿Sí? En particular podemos desagregar algunos datos, ¿sí? Simplemente pensando en los principales motores del mundo. Tenemos una situación compleja en Europa que viene arrastrando una situación bastante deteriorada desde la crisis del 2008. Sí, tenemos la situación de Estados Unidos también con un crecimiento medianamente bajo en términos históricos y en particular con China que este año crecería 5%, lo cual parece mucho a la luz de estos otros datos, pero es una economía como la China, es una tercera parte de lo que llegó a crecer, ¿sí? Es una economía que creció al 15% en algunos años y es la mitad de lo que creció en promedio durante 45 años, ¿sí? O sea, es un 5 de alguna manera en perspectiva China y el otro motor, el nuevo motor, si se quiere, que tenemos es India, ¿sí? Que justamente ahí el polo más dinámico del crecimiento mundial estaría recostándose cada vez más sobre la parte oriental y no tanto sobre la occidental. Y en particular tenemos justamente estas dos grandes economías como motores del crecimiento en lo que se viene. Parece ser notorio, a pesar de que es bajo o menor que en otros momentos, claramente mucho más alto que la parte occidental del mundo. Tal cual, ¿sí? Aparte en estadios distintos de desarrollo y eso en general da margen para crecimientos más relevantes, por lo menos en términos de volumen. Después hay que ver cómo eso se traduce en materia de desarrollo y bienestar y eso es lo que diferencia países que ya transitaron por ese proceso, los dos primeros dos, con países que están todavía en vías de transitar. ¿Sí? Así que tenemos un mundo que va a crecer poco y que viene creciendo poco, más allá de que hemos tenido episodios sumamente extraordinarios como la pandemia, que ahí se ve el impacto estadístico tanto a la baja como a la alza. ¿Sí? Ahora vamos una plaquita más y bajamos al nivel regional. Y acá lo que tenemos es una región que hace por lo menos 10 años que está complicada de la perspectiva de Uruguay, en el sentido que no ha operado como una fuente de dinamismo. ¿Sí? Acá tenemos el dato el 2022, 2023 y 2024. Lo que no tiene rayita es porque ya es un dato que ya sabemos, es el año del 2022 solamente para saber de dónde venimos. ¿Sí? Argentina, de hecho, había crecido más de 5% en el 2022, datos todavía contaminados por el efecto estadístico asociado a la pandemia. Y este año lo que tenemos es con datos del Banco Central de Argentina, que releva la opinión de los analistas, como lo hacemos acá en Uruguay, pero este es un dato que todavía no recoge todo el impacto asociado a todo el paquete de medidas que va a tener un impacto sumamente recesivo y por ende deberíamos tomar estos dos datos y una caída del 1,4% para este año, ya está casi dado, y por lo menos de 2,4%, es decir, el 2,4% ese de caída sería una cota mínima justamente porque todavía no recoge lo que va a ser el efecto recesivo y toda la incertidumbre que todavía no podemos tratar de desentrañar, que es lo que va a pasar con un país que está atravesando la situación que está atravesando Argentina. Y con las medidas que se están anunciando. Y con las medidas y bueno, con la gobernabilidad que puede suponer eso y con todas las otras dimensiones que hemos ido analizando a lo largo del año, y en definitiva esto es como una recapitulación de todas las cosas que hemos tratado en este espacio. ¿Sí? Brasil no tiene los problemas que tiene Argentina, naturalmente, pero tampoco es una fuente de gran dinamismo porque tiene un crecimiento bajo. ¿Sí? En particular, para el 2024 va a crecer 1,5%, ¿sí? No tiene grandes desequilibrios, pero es una economía que le está costando crecer y así ha sido desde el 2015 a esta parte, en particular la gran recesión que tuvo en 2015 y en 2016, ¿sí? También una crisis política, económica y social. Y allá tenemos Uruguay, ¿sí? Que viene de un crecimiento de casi el 5% en 2022, también asociado a las distorsiones. Exacto. Y este año que conocimos hoy las nuevas encuestas que hace el Banco Central, da un crecimiento casi nulo, ¿sí? Este año
ya está casi jugado. Recién vamos a ver en marzo cuánto va a cerrar, pero del orden de 0,3%. Sí, es un crecimiento muy, pero muy bajito, que de hecho supone que casi está estancada la economía. Recoge efecto de la sequía, recoge efecto de Argentina, de la parada de ANCAP y alguna cosa más, pero es un crecimiento muy bajo. Y el año que viene tendríamos un crecimiento un poquito más alto, pero tampoco es un gran crecimiento, justamente a la luz de los desafíos que tenemos como país en una perspectiva más de mediano plazo y que también hemos ido repasando. ¿Cuánto puede afectar el año electoral, como decía Darrocha recién? ¿Afecta en el gasto? ¿Eso también afecta en el crecimiento? Exacto, porque eso debería de traducirse en más crecimiento, porque el gasto justamente es un componente del Producto Interno Bruto, también la recuperación de los salarios, ¿sí? Que también tiene un componente de ciclo electoral, también incidiría sobre el consumo, y naturalmente tenemos otros factores que van a seguir incidiendo, en particular la situación de Argentina, y bueno, esperemos que no se repita otra situación extraordinaria como la de la sequía, ¿sí? Eso es parte de lo que estamos viendo cuando cambiamos del 2023 al 2024, pero hay que tener presente que estas cosas se corrigen mes a mes y de hecho ese crecimiento que terminaría siendo de 0,3 en 2023, hace un año era del 2,5% y hace un poquito más del 3%. ¿Sí? Lo que hicieron las perspectivas fueron justamente a la baja. Así que esta es la mejor foto que tenemos al día de hoy, 26 de diciembre. ¿Sí? Ahora en una plaquita más vamos a seguir y ya nos vamos a meter de lleno en Uruguay. Y acá vamos a analizar variables asociadas al mercado de trabajo. ¿De dónde vienen estas proyecciones? Es decir, las torrecitas verdes de la encuesta que publicó hoy el Banco Central, que recoge la opinión de más o menos 23 analistas e instituciones que aportan tanto para lo que es el desempleo como para lo que es el empleo. Acá vemos que en 2023 tuvimos una recuperación del empleo, se ve que la tasa aumentó. Eso en términos de puestos de trabajo supone más o menos que en promedio se crearían 38.000, 37.000 puestos nuevos, de los cuales la gran mayoría, como hemos conversado en otras instancias, son informales. ¿Sí? Claro. Así que acá lo que tenemos es ese saltito y luego estabilidad, ¿sí? Con una tasa que no variará tanto en lo que tiene que ver con empleo. Recordemos que la tasa de empleo lo que mide es el costado de la demanda, es decir, la cantidad de personas que están ocupadas en nuestro país en relación a la población que tiene de trabajar, que es la población mayor a 14 años. A 14 años, ¿sí? Exacto. Ahora una plaquita más y tenemos lo mismo, ¿sí? La misma lógica, pero para la tasa de desempleo, ¿sí? Es decir, el indicador del desequilibrio que hay entre la demanda y la oferta de trabajo y también vemos que el desempleo subió en 2023 con relación al año pasado, ese 2022 es 7,9% y este año, si bien nos quedan algunos datos todavía por conocer, terminaríamos en 8,3% y bajaría un poquito en el 2024, pero también bastante estabilidad. ¿Sí? Así que en lo que tiene que ver con los principales indicadores del mercado laboral, lo que tenemos es eso, una leve mejora en perspectiva del empleo y un leve descenso de lo que es el desempleo. ¿Sí? Ahora vamos un pasito más y vamos a analizar una de las variables que tuvo mejor desempeño a lo largo del año, ¿sí? Que es la inflación. Tuvimos registros históricamente bajos, menores al 4%. En los últimos 2 meses tuvimos algún repunte y este año ya está jugado, ya cerraríamos, conocemos la semana que viene, conocemos el dato, pero vamos a cerrar en torno del 5%, es decir, dentro de esa zona gris que representa el rango meta establecido por el Banco Central. Y esto que tenemos acá son punteados, son las proyecciones del CINVE, del Centro de Investigaciones Económicas, que siempre nutren este espacio de información. Y lo que están previendo es que la inflación va a repuntar en 2024 y va a terminar por fuera del rango meta. Y allá lo que tenemos en el cuadrito es agregado la encuesta de expectativa de inflación del Banco Central, 5% en 2023, queda solo un mes, y también espera un repunte, es decir, una salida del rango meta hacia 2024. El gobierno, por el contrario, que hizo las proyecciones en la rendición de cuentas, ¿sí? No tiene la posibilidad de actualizarlas mes a mes, fíjate que va a cerrar mucho mejor el año de lo que esperaba el gobierno en su momento. Había proyectado un 6,7 y termina en un 5. Exacto, pero esa lógica se invierte en 2024, donde el gobierno espera una moderación de la inflación y los analistas y los empresarios esperan que el registro se mantenga por encima del 6% por lo menos. ¿Sí? Ahora, una más. Hoy tenemos un montón de información. Asociado a la anterior, estas serían las perspectivas para el salario real. ¿Sí? Ahí se ve bien los 3 años que acumulamos de caída, 1,7, 1,5 y 1%. ¿Sí? Eso es lo que ya se perdió. Y ahora lo que estamos viendo, ya también, el 2023 casi cerrado, pero tenemos una recuperación del entorno de 3,6% anual.
¿sí? Y un crecimiento que según el CIMBE sería del 1,9% en 2024. Eso va a permitir que cuando termine este periodo tengamos un nivel levemente por encima de lo que era en el 2019, parte de lo que discutíamos el otro día con el informe del Cuesta Duarte, ¿sí? Pero no es que se recupera el salario, porque lo que se perdió, se recupera el nivel que tenía de hace 4 años atrás. Exacto, con ese tránsito por esa pérdida que para muchos sectores supuso una caída del poder de compra del 10%. ¿sí? Estos son términos promedios, acá no estamos desagregando entre los petizos que se nos ahogan. ¿sí? Y la última, si vamos el dólar, y acá no estamos hablando de proyecciones, estamos hablando de conjeturas, porque no podemos proyectar el dólar, ¿sí? Pero estas son las conjeturas que tienen los analistas para una variable que, por más que no la podamos proyectar, y lo sepamos, ¿sí? Igualmente es sumamente relevante para un país como Uruguay, donde usamos dos monedas, básicamente, es una economía bimonetaria, y esto pega en el dólar, pega en el PIB, pega en el consumo, pega en la inflación, en las exportaciones, en todos lados. Por ende, no tenemos otra cosa que intentar conjeturar, ¿sí? Sobre su trayectoria y en particular parte de la base, ¿sí? De que venimos muy mal. ¿sí? Si te fijas, en 2022 tuvimos una caída del 10% para el tipo de cambio. En 2023 estamos cerrando con una caída adicional, te queda más del 14%. Claro, y naturalmente, no es que sea 2, es adicional. Es adicional, por eso tenemos todos los problemas de competitividad, precio que tenemos. ¿sí? Y dada esa situación, la conjetura naturalmente descansa en el hecho de que si eso se profundiza, los efectos van a ser todavía mucho más complejos y por ende en algún momento Uruguay tiene que empezar a abaratarse en dólares y eso es lo que está detrás de esas conjeturas. Después veremos. ¿Los periodos electorales pesan en el tipo de cambio? Y bueno, de alguna manera porque los movimientos del tipo de cambio siempre dejan a algunos contentos y a otros enojados, ¿sí? Porque tiene efectos asimétricos. Si sos un exportador no es lo mismo que sos un consumidor, pero desde el punto de vista de lo que sería el ciclo electoral y ya solamente viendo la lógica detrás, bueno, el consumo es una variable relevante, ¿sí? De alguna manera porque refleja justamente los patrones de una gran parte de la población, ¿sí? Entonces de alguna manera cuando el tipo de cambio sube y sube mucho, eso nos empobrece, entre comillas, en dólares, ¿sí? Por ejemplo, cotidianamente pagar Netflix o pagar cualquier canal de streaming nos sale más caro, viajar es más caro, los electrodomésticos son más caros y por ende lo que tiene el efecto es un efecto... punto de vista. Exacto. Entonces, si sos un exportador te va a contestar una cosa, si sos un consumidor te va a contestar otra. Bueno, muchísimas gracias, Germán. Completísimo informe, material para estudiar en este mes de merecida licencia. Ojalá tengamos cosas más divertidas que hacer en la licencia, pero si no está esto como respaldo. Es bien. Bueno, un buen 2024, Germán, Muchas que gracias, ojalá Nati. transitemos juntos. Igualmente. Bueno, nos vemos entonces el año que viene. Ya sigue Martín. Otro asunto, el Ministerio de Desarrollo Social decidió mantener la bonificación de 50% o el descuento de 50% en la recarga de garrafas de supergas de 13 kilos a quienes son personas beneficiarias de programas del MIDE justamente, programas como Tarjeta Uruguay Social, Plan de Equidad, Asignación Familiar y también quienes reciben prestaciones o asistencia o pensiones a la vejez. Cuando recorremos muchas veces nos hablan de la importancia, fíjense, para calefaccionar en invierno, para cocina, el acceso a los servicios es fundamental para el desarrollo de las personas. Y por eso, fíjense hasta dónde hay que remontarse para acceder a recargas de supergas en garrafa de 13 kilos, a lo que es la mitad de precio. Por tanto, es una medida que entendimos necesaria, que entendimos oportuna, y por eso el agradecimiento tanto a Industria como a ANCAP. Hablabas de 202.000 hogares y de 1 millón de recargas. ¿Esto se puede aumentar en el 2024? Y en realidad todos los que estén dentro de las bases de datos de las prestaciones que yo comentaba pueden hacer uso. Por tanto, es para el 100% de quienes reciben asignaciones familiares del Plan de Equidad, Tarjeta Uruguay Social, asistencia a la vejez o asignaciones familiares del BPS hasta el primer escalafón. Y el ministro de Desarrollo Social aseguró que no hay posible vuelta atrás en la decisión de presupuestar a 370 personas sin aumentarles el sueldo. Desde el sindicato del MIDE se cuestiona esa decisión porque esto implica que personas que hoy tienen contratos pasarán a trabajar 2 horas más en caso de que acepten la presupuestación, pero con el mismo sueldo. Hubo diferentes instancias en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social tuvo una sola postura y no tiene reversa. Lo hemos dicho en diferentes oportunidades. Acá, a partir de un artículo de la rendición de cuentas, estaba la opción de quienes tenían un contrato renovado cada año de ser funcionario público. Era una opción. Y lo que dijimos es, quien tome esa opción, está el estatuto
del funcionario público que requiere 8 horas, que se sancionó en el gobierno del presidente Mujica y que hay que respetar eso. Y aparte es una norma de orden público. Por lo tanto no se puede conveniar en contrario. Y lo que dijimos es que quien en esa libertad decide ser funcionario público, con todos los beneficios que eso tiene, porque pasan a cobrar aguinaldo, cuando en los contratos esto no lo tienen, cuando tienen licencias especiales, cuando tienen la estabilidad del funcionario público, etcétera, etcétera, quien decide dar ese paso tiene que cumplir las 8 horas. Eso fue lo que hemos dicho siempre y no hubo reversa, ni va a haber reversa y no hay ningún cambio en la postura personal que tengo yo y de la administración. Y atención, el abogado Pablo Chargoña, integrante del Observatorio Luz Ibarburu, aseguró que este año es el de más procesamientos por violaciones a los derechos humanos cometidos durante el periodo de terrorismo de Estado. Dijo que hubo 35 personas imputadas hasta el momento, el año todavía no terminó, en 13 causas distintas, lo que a su entender motivó la reacción de quienes, según dijo, defienden la tortura. En este año 2023 han habido varios procesamientos. De hecho, según nuestros registros, desde el primer procesamiento que ocurrió allá en el año 2001, cuando se procesó a un abogado, a Juan Carlos Blanco, el ex canciller de la dictadura, hasta hoy, ha sido el año de más pronunciamientos judiciales. Según nuestros datos, fueron procesados 26 personas en el marco del Código del Proceso Penal del 80 y 9 imputados en el marco del Código del Proceso Penal del 2017. Esto hace un total de 35 personas imputadas en 13 causas. Estos son datos importantes. Digo como balance de un año 2023 muy prolífico en ese sentido y que explica también, de otro lado, la reacción de algunos ciudadanos que podíamos calificar de defensores de la tortura. Hay que llamarlos así porque si proponen la liberación de los torturadores no son otra cosa, ¿no? Me refiero a familiares y amigos de los imputados y de los condenados por graves violaciones a los derechos humanos que han reclamado al gobierno la excarcelación de todos estos individuos. Y también me refiero a la expresión legislativa de esta defensa de la tortura, que es el caso de Cabildo Abierto. Ahora cambiamos de tema, porque el presidente de la Unión de Vendedores de Carne, Eber Falero, dijo que las carnicerías tradicionales están peleando por subsistir. Dijo que la competencia de las grandes superficies es desleal y que los supermercados van a terminar dominando todo el mercado. Nosotros tratamos de subsistir, diría yo. La verdad que me parece que es algo negativo lo que han dejado hacer con las grandes superficies porque han copado todo y ahora con la nueva modalidad de comprar los autoservice que eran de capitales nacionales, compraron 40 Tata y como 30 y pico, 40 tienda inglesa. La verdad que es una competencia desleal, ¿no? Prácticamente los comercios minoristas, no hablo solo de las carnicerías, de todos los comercios minoristas. Porque una cosa es cuando es de un capital nacional que competimos de igual a igual y no contra las multinacionales que compran en volumen y tarde o temprano van a dominar todo el mercado y lo va a padecer la gente y lo vamos a padecer todo y nosotros los comerciantes vamos a desaparecer. Ya en años anteriores ya había bajado a la mitad. En la sede de Cabildo Abierto habla el senador y líder de ese partido, Guido Manini Ríos, así que vemos y escuchamos. Intereses de usura que, contraviniendo lo que expresa claramente la Constitución de la República, se aplican sobre los deudores. Nosotros proponemos una reestructura en base al concepto de deuda justa, es decir, que pague el deudor, no estamos proponiendo un perdón a tutti, que pague el deudor, pero que pague lo que tiene que pagar, lo que es justo, no lo que el acreedor en forma abusiva pretende, no esas deudas que de 20, 30 mil pesos se transforman en cientos de miles de pesos ante el incumplimiento por unos meses del deudor, lo cual tenemos debidamente documentado y probado y todos los uruguayos sabemos que eso está ocurriendo hoy. A eso es lo que queremos ponerle fin. Ahora estamos en vivo para MB Noticias y quería consultarle por los 9 homicidios que se registraron entre el viernes y el lunes o la jornada de hoy con la joven de 14 años que lamentablemente falleció. Claramente la inseguridad pública
está en niveles inaceptables. Claramente hay que cambiar políticas de seguridad pública y nosotros hemos hecho propuestas claras desde el primer día de esta administración. Hemos hablado con los distintos ministros del Interior, hemos hecho propuestas, estamos participando en los grupos de trabajo que se convocan por el Ministerio del Interior. Pensamos que hay que hacer cambios sustanciales. Lamentablemente esto está ocurriendo hoy. Bueno, creo que de una vez por todas hay que hacer cambios en la orientación que lleven a mejores condiciones de vida. ¿Falló la coalición en seguridad? ¿Falló la coalición en seguridad? ¿Sí pasó? Si falló la coalición en materia de seguridad. Mire, yo no diría que falló, yo diría que no se han hecho los cambios necesarios en las políticas de seguridad pública para que la seguridad transitara por otros carriles. Claramente la situación actual no es aceptable, claramente, y para aplicar una frase de la campaña del año 19, no se terminó el recreo. Acá los delincuentes siguen operando y poniendo en jaque a la ciudadanía, sobre todo al trabajador, sobre todo a aquellos más débiles de la sociedad que no tienen muchas otras formas de defenderse que no sea que la policía y que el Estado los defienda. Es hora de encarar cambios. Nosotros hemos hecho propuestas claras desde el primer día, no se han contemplado la mayoría de ellas. Bueno, será momento de empezar a considerar nuestras propuestas. ¿Para mencionar alguna, qué tipo de cambios? Nosotros hemos hablado en todo momento de la necesaria presencia policial cerca del vecino, del refortalecimiento de las comisarías de barrio, del patrullaje permanente en las zonas más complejas, más complicadas, así sea a pie, a caballo, en vehículo, estar permanentemente disuadiendo y con presencia policial. Hemos hecho propuestas claras en cuanto al sistema carcelario que tiene que rehabilitar a los presos y no liberarlos una vez que cumplen la condena sin rehabilitación. Lo exige la propia Constitución de la República. Hemos dicho que el preso tiene que trabajar obligatoriamente. Hemos hablado de la cárcel de máxima seguridad. Hemos hablado de muchos aspectos que entendemos es necesario tomar en serio de una vez por todas, porque por este camino, bueno, sí, estamos transitando en una dirección equivocada y es claro lo que está pasando diariamente, que todos lo estamos viendo. La falta de respuestas justamente a estos planteos puede ser un condicionamiento para alejarse de la coalición en algún momento. No, nosotros no ponemos ni condiciones, nosotros hacemos aportes, hemos hecho aportes desde el primer día, permanentemente estamos aportando, hemos contribuido a mejorar leyes que han sido importantes en este gobierno. Bien, estamos escuchando entonces a Guido Manini Ríos, senador del sector Cabildo Abierto, y ahora vamos a cambiar de tema. Les contamos que desde el Centro Comercial e Industrial de Soriano afirman que en los últimos 2 meses aumentó la actividad comercial del litoral. Lo atribuyen a 2 factores. Por un lado, a la reducción de la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo o dólar blue en Argentina como consecuencia de las primeras medidas tomadas por el presidente Javier Milei, y por el otro, a previas medidas tomadas por el gobierno uruguayo que endurecieron los controles en las aduanas. Mediante una cercanía que tuvo el presidente, creo que fue el 20 de septiembre, que estuvo en Yum, en la ciudad de Yum, y ante otro reclamo de los comerciantes de frontera, bueno, se ve que se pasó la orden y entonces la aduana fue un poco más exhaustivo con los controles y más justo para cumplir lo que es la norma, ¿no? Que es cumplir lo que dice la norma, que se pasan 3 kilos para los que son, que están en la, digamos, en la frontera, y para el caso nuestro de los mercenarios 0 kilos. Cerrado noviembre nosotros vimos, de acuerdo a las medidas que hicimos, hubo entre un 10 y un 12% de aumento de las ventas a nivel general. Las fiestas, 2 días después de haber terminado Navidad y de haber conversado con los clientes, hubo un aumento en la venta también. Comparativamente con el año pasado, menor que las ventas del año pasado seguramente, pero mejor de lo que se venía vendiendo en agosto, septiembre y también en octubre. Filippini también habló del efecto en Uruguay de las medidas tomadas por Milei. Si bien valoró positivamente la reducción de la diferencia en el precio de los combustibles, ya que recientemente aumentaron en Argentina, hizo más énfasis en la nueva situación del tipo de cambio en el país vecino. Esto quedó quieto a partir de que asumió Milei,
porque el dólar blue está muerto en 990 y ya no te cambian 990, te cambian 900 y en algún lado 870, porque el otro dólar está a 800 y pico. Los precios en Argentina siguen subiendo y la diferencia cada vez es menor. Seguimos en tema, ya entrando en esto que a veces llamamos segmento semi-internacional, porque el sector del Frente Amplio Convocatoria Sereñista Progresistas analizó justamente las primeras medidas tomadas fundamentalmente en lo económico por Milei. Y el senador Frente Amplista José Carlos Maia entiende que el presidente Milei repite recetas fallidas. Creemos que cuando se toman medidas económicas en Argentina, lo primero que vemos no es solo lo que pasa en territorio argentino, sino sobre todo la repercusión que tiene en Uruguay y en el Mercosur. En el caso de lo que se anunció dentro del paquete de medidas que son esencialmente conservadoras, neoliberales, se ve sin duda cuestiones preocupantes respecto a respuestas que son problemas reales que tiene Argentina, pero que la respuesta es más de lo mismo en materia de una concepción neoliberal. Y el impacto en Uruguay, como les decía, por ejemplo, en lo que refiere a el código aduanero y a las reformas aduaneras. Por ejemplo, el impacto en lo turístico respecto a aerolíneas argentinas, a cómo se manejan los paquetes turísticos en Argentina. Se está abriendo una alternativa neoliberal que va a tener un impacto muy fuerte, sí, en Argentina, pero tenemos que mirar muy de cerca en Uruguay. El Uruguay tiene dificultades de respuesta, porque bueno, el tema cambiario sí lo determina, y seguramente la necesidad de mejorar los perfiles de inversión, los perfiles de apostar mucho más desde la inversión uruguaya, desde el estímulo del Estado a toda la frontera que tenemos con Argentina, porque bueno, no hay manera de inventar otras cosas más que tener políticas proactivas. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, novedades justamente desde Argentina, porque el gobierno de ese país anunció que no van a ser renovados más de 5.000 contratos públicos que vencen el 31 de diciembre y que el resto serán revisados en los próximos 90 días. Además, el portavoz de la presidencia argentina también dijo que se van a dar de baja más de 8.500 planes Potenciar Trabajo y afirmó que una investigación a cargo de un fiscal arrojó como resultado que hay 160.000 personas beneficiarias del plan que mencioné que no deberían cobrarlo. En este sentido, saludamos la investigación que está a cargo del fiscal Marijuán, donde se acreditó la identidad de más de 8.000 personas que, además de cobrar el plan Potenciar Trabajo, tienen alguna relación laboral con alguno de los ministerios o las dependencias de las diferentes jurisdicciones. Y además de por supuesto, el cálculo que había hecho la Fiscalía en virtud de 160.000 beneficiarios que tenían el plan de manera ilegítima porque se les habían detectado que habían tenido consumos que no tenían concordancia con el ser beneficiario de estos planes, por ejemplo, viajes al exterior. Estos 160.000 planes, para tener la dimensión correcta, equivalen a cerca de 10.000 millones de pesos mensuales, que por supuesto los argentinos no tienen ni deben, ni tienen por qué, ni deben hacerse cargo de este dinero. Otro asunto internacional. En Gaza, en las últimas 24 horas, más de 240 personas han muerto y más de 380 han resultado heridas producto de los ataques de Israel en su combate contra el grupo terrorista Hamas. Esto eleva a cerca de 21.000 los fallecimientos y a cerca de 55.000 las cifras de personas heridas desde el comienzo de la ofensiva israelí.
Según informó este martes el Ministerio de Sanidad de la Franja Palestina controlado por el grupo islamista Hamas, hubo 18 masacres contra familias enteras muertas por ataques israelíes en las últimas 24 horas en el enclave costero. El portavoz del ministerio, Ashraf Al-Quadra, denunció en un comunicado ataques israelíes cerca del hospital Nasser en Han Yunis, en el sur de Gaza. Al-Quadra advirtió de que en este centro médico puede repetirse lo ocurrido en otros hospitales de la franja, como el de Al-Shifa en el norte, el mayor de Gaza, en el que tuvieron que suspender sus servicios por los ataques. Tras 81 días de guerra, los muertos contabilizados por el ministerio alcanzan los 20.915 y 54.918 los heridos, aunque se estima que los cuerpos de más de 7.000 gazatíes siguen bajo los escombros tras los bombardeos israelíes. Y el senador del Partido Colorado paraguayo, Erico Galeano, vinculado a la organización criminal de Sebastián Marcet, logró la libertad condicional esta mañana, pero sigue bajo investigación. También surgió una noticia vinculada a Marcet desde Bolivia que fue considerada insólita porque la Asociación Cruceña de Fútbol, o sea, la Asociación de Fútbol del Departamento de Santa Cruz en Bolivia, suspendió por 4 años toda actividad deportiva de Marcet. El senador del Partido Colorado de Paraguay, Erico Galeano, había sido procesado en mayo del año 2023 en el marco de la operación Ultranza Pi, que dejó al descubierto una organización que desde Paraguay coordinaba el envío de cocaína a Europa desde distintos puertos de Sudamérica. En septiembre, Galeano recibió el beneficio de la prisión domiciliaria y la posibilidad de concurrir a sesiones del Congreso paraguayo. Si bien este martes de mañana recuperó la libertad ambulatoria, el juez del caso, Gustavo Amarilla, aclaró que sigue vinculado y que no puede salir del país. La hipótesis de la Fiscalía paraguaya indica que Galeano habría recibido $1 millón de la organización de Marcet por la compra y venta de un inmueble de su propiedad y por el uso de una avioneta suya por parte del narco uruguayo para el tráfico de cocaína en la región. Otro nexo entre Galeano y Marcet es que cuando el uruguayo jugó en el Club Capiatá de Paraguay, previo a la operación a ultranza, el político colorado era presidente de la institución paraguaya. Sobre los nexos del narcotraficante uruguayo con el fútbol, la Asociación Cruceña de Fútbol de Bolivia le suspendió los derechos de jugador por 4 años. En julio de 2023, y en Bolivia fue el último país en el que se vio a Marcet luego de recibir un pasaporte legal uruguayo estando preso en Emiratos Árabes Unidos. A ese país asiático había escapado en febrero del año 2022 cuando comenzó el operativo a Ultranza Pi, gracias a la información que le facilitaron funcionarios y funcionarias de la policía paraguaya que también eran parte de su organización criminal. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Otra más del mundo, pero visto desde Uruguay, porque el ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo que la ofensiva de Israel sobre Gaza es proporcionada. Pese a que desde la comunidad internacional se hizo un nuevo pedido de alto al fuego, García reiteró que Israel tiene todo el derecho a responder en su conflicto con el grupo terrorista Hamas. Lo sigo sosteniendo, creo que Israel tiene todo el derecho como país democrático de responder un ataque terrorista que mató, violó mujeres, niños, que violó los derechos humanos y que invadió un país y que violó la soberanía de un país. Después todos los demás temas que siguen después de mi posición, ahí corresponden a otro ministerio, que es el de Relaciones Exteriores, que usted me comprenderá. Pero el Ministerio de Defensa evalúa cuándo es un ataque proporcional o no. Es lo que acabo de decir la respuesta. Cambiamos de tema. Les contamos que desde la Intendencia de Montevideo se valoró positivamente el operativo de limpieza de Nochebuena y Navidad. A primera hora en la mañana se informó que hasta ese momento se habían levantado 330 toneladas de basura. Los servicios de recolección comenzaron a la hora 22. Ya a primera hora de la mañana se habían levantado unas 330 toneladas. Estos son cerca de unos 1.600 contenedores. Y bueno, esperamos ir recomponiendo la situación en el correr de la semana. Se estaba a trabajar con mucha intensidad. ¿Esas 330 toneladas permiten hacer alguna comparación con respecto al año pasado?
Vamos a hacer comparaciones más bien al cierre de la jornada. Nosotros manejamos siempre un incremento cercano al 30% en la generación de residuos. Sí es cierto que venimos notando mucho residuo de gran tamaño en el exterior de los contenedores. Hablamos de mucha poda, de bolsas con pasto, residuos de gran volumen, y ahí le recordamos a los vecinos y a las vecinas que tenemos un número WhatsApp disponible para solicitar el retiro de esos materiales. No hay necesidad y no corresponde además dejarlo fuera de los contenedores. Y ese servicio además no tiene costo, por lo tanto es solo llamar a un teléfono y coordinarlo. ¿Estuvieron operativos los motocarros, digamos, un sistema que la Intendencia ha implantado en varios sistemas? ¿A partir de ahí es que se responden más de 27.000 llamadas? Sí, nosotros ya habíamos anunciado que llegamos a entregar el motocarro número 200. Los motocarros usualmente trabajan los feriados, o sea, el servicio se mantuvo funcionando con total normalidad. ¿Hubo una baja en la cantidad de contenedores recogidos con respecto al año pasado, Marta? Sí, en relación al año pasado, el cierre de la semana previo al feriado estuvimos por debajo de las cifras que manejamos el año pasado. Ahora otro asunto de la agenda montevideana. El 3 de enero comenzará una nueva edición, la número 11 del festival, justamente Montevideo de las Artes. Atención porque hasta el 28 de enero se podrán ver más de 125 funciones con entrada libre y gratuita, de las que participarán 120 artistas y personas vinculadas a roles técnicos. Es un esfuerzo que nos honra, pero que continuamos. Es un trabajo conjunto, es una política cultural de apoyo, sobre todo al sector independiente. Nosotros tenemos ya un trabajo sostenido con la Comedia Nacional, pero queda todo el sector independiente fuera de nuestra área de cobertura. Entonces hay un convenio que con SUA y con FUTI se ha llevado a cabo, nos precede. Nosotros lo único que hacemos es fortalecerlo, profundizarlo y irle agregando algunos elementos, como por ejemplo, no solo nuestras salas que se prestan, se comparten y se valoran con estos espectáculos, sino también ahora distintos puntos o estaciones de Montevideo son abiertos para que todo el vecino que quiera y pueda, yo le diría y deba, se anime a acercarse a nuestros mejores actores. Siempre el actor que uno tiene delante en el momento artístico es el mejor actor, ese es el mejor momento. Y allí puede acceder él, su familia y sus amigos con entrada libre. Hoy se conmemoran 40 años de la llegada a Uruguay, el 26 de diciembre de 1983, de 154 niños y niñas, hijos e hijas de personas exiliadas y presas políticas de la dictadura provenientes de varios países europeos. Aquel día hubo una caravana de más de 100 autos entre el aeropuerto de Carrasco y la sede de AEU, donde se produjo el reencuentro con familiares que les esperaban aquí en Montevideo. Y recientemente, a propósito de esta historia, de este hito en la resistencia a la dictadura, se estrenó un documental que cuenta parte de la historia. Y el periodista le preguntó, ¿y a quién venís a ver? A mis abuelos. Es decir, que ¿a quién tenés allá en Europa? Están mis papás en Barcelona. Ah, ¿y qué le vas a contar a tus padres? No sé si podré contarles lo que mis ojos están grabando. Esto es maravilloso. Es más lindo Uruguay que lo que mi papá me contaba. Eso fue impresionante. Hoy se dice, pero ¿cómo se hizo esto? Y se hizo, sí. La verdad que fue una cosa imponente. Fue muy fuerte todo eso. Por 2 semanas los hijos del exilio retomaron contacto con la tierra de sus familias. Los niños y adolescentes se habían juntado en Madrid. La mayoría vivía en España, pero también vinieron desde Italia, Suecia, Holanda, Francia, Austria, República Democrática Alemana y la Unión Soviética. Entre las condiciones que impuso la dictadura, en particular a las niñas, figuraba no ir vestidas de rojo, llevar un traje por debajo de las rodillas y no poder abrazarse. Bueno,
Antes de irnos repasamos los datos del tiempo para estos próximos 3 días en la zona metropolitana y ya les avisamos que vuelven las nubes y alguna probabilidad de lluvia. Sí, no sabemos si serán lluvias de cuantía, aparentemente no, pero se espera eso. No para el miércoles, ¿no? Mañana, 27 de diciembre, en Montevideo y área metropolitana, según Inumet, estará algo nuboso con periodos de nuboso tanto por la mañana como por la tarde, siendo las temperaturas extremas pronosticadas una mínima de 14 grados y una máxima de 28. Y el jueves sí hay alguna probabilidad de lluvia, va a estar nuboso, algo nuboso en algunos momentos, la mínima será de 18 grados y la máxima de 30. Distinto el panorama a 72 horas todavía, previsto para el viernes 29 de diciembre, porque es baja la probabilidad de lluvias para ese día y en capital y cercanías se espera una mínima de 18 grados y una máxima de 26. Bien, bueno, nos vamos, Martín. Nos estamos yendo, queda hecha la invitación para que permanezcan en la pantalla de TV Ciudad, porque ya llega el lado B. Y nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Gracias por estar, que pasen lindo. Hasta mañana.